A continuación vamos a trabajar con el concepto de cartela, carátula o formato. Con esto nos estamos refiriendo al marco que recoge el plano y que tiene el cajetín correspondiente con la información del proyecto y los datos asociados. Si nosotros seleccionamos una cartela y le damos a editar familia, vamos a poder analizar los diferentes tipos de información que contiene esta cartela. Lo primero que encontramos es lo que denominamos el marco. Además está con una categoría correspondiente que se denomina líneas de cuadros de rotulación. Estas líneas las podremos configurar su grosor, su estilo en VV, categorías de anotación, y aquí tenemos los diferentes tipos de líneas de cuadros de rotulación. Lo que vemos también es que hay un parámetro largo que está configurando el largo de la lámina, igual que tenemos un parámetro que es el ancho. De esta manera nosotros dentro de los tipos de familia vamos a poder crear determinados tipos de familia de cartela A1, A2, A3, A0 a partir del ancho y el alto de la lámina. De esa manera, si nosotros cambiamos a DIN A2, vemos que los parámetros han cambiado y podríamos generar diferentes tipos de parámetros. ¿Qué más parámetros podemos encontrar? Podemos encontrar el borde de lámina, por ejemplo. Podemos encontrar textos. Estos textos son planos e indican un valor determinado, el nombre de plano, grupo, alineación, etc. Y luego tenemos lo que sería la información relacionada con el proyecto, que son etiquetas. Estas etiquetas, como la del nombre del proyecto, si la editamos, vemos toda la información que nosotros podemos añadir al proyecto. Fechas, escalas, revisiones, rutas del archivo, etc. Aquí podemos ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Aquí vemos la fecha de impresión y es una fecha automática. Aquí vemos un año, mes, nombres de arquitectos, nombres de clientes, etc. Siempre vamos a poder crear parámetros nuevos. Otro tipo de recursos que tenemos dentro de la carátula es las líneas. Son líneas convencionales que dibujaríamos al estilo CAD. También tendremos símbolos. Estos símbolos son como el norte, la escala gráfica, que nos sirven para poderlo ubicar en múltiples planos. También tenemos otro campo que es una lista de revisión. Esta tabla de planificación es una tabla de revisiones que van a ir marcando los números de revisiones que se dan en el proyecto. Si nosotros vamos al proyecto de nuevo, podemos ver aquí los valores que se han incluido. Si nosotros cambiamos un valor de estos en el plano, se actualizan en todos los planos porque es información de proyecto. Cuando hablamos de clasificar un parámetro como información de proyecto, lo que estamos diciendo es que dentro de gestionar parámetros de proyecto, si nosotros seleccionamos un parámetro, por ejemplo, como título, si nosotros vamos aquí a modificar, estamos hablando de que esta información debe asociarse solo y exclusivamente a información de proyecto y a ningún otro parámetro. De esa manera también está en información de proyecto. Y aquí vamos a obtener datos tan básicos como la fecha de emisión del proyecto, el cliente, la dirección, el nombre del proyecto, número de expediente, etc. Aquí vemos cómo el listado de revisiones se han ido informando porque esto es revisiones que aparecen en el proyecto. Esta revisión, que es una nube de puntos que se ubica dentro de anotar nubes de revisión, esa nube de revisión tiene un número determinado con una fecha, unos comentarios, etc. Y esto es lo que se informa en este listado de revisiones de planos. También en los planos se pueden insertar imágenes, podemos insertar familias de escalas gráficas y estas familias de escalas gráficas pueden tener diferentes tipos de escala. Vemos aquí escala 1:100, escala 1:75, etc. Y con esto hemos visto ejemplos de formatos de cartelas.